Hay mucho que hacer a nivel parental, muchas cosas que tenemos que hacer los padres. Y dije también que el gran problema no son los hijos, somos los papás. De alguna manera, los hijos son el resultado de lo que los padres hacen o dejan de hacer. Yo quise mencionar de manera especial que a los padres muchas veces nos faltan el carácter y la firmeza. ¿Se acuerda de eso, no? Nos falta el carácter y la firmeza para establecer un sistema de vida disciplinado en la casa, que se ajuste a normas, a reglas y que puedan regular nuestra convivencia en esa casa. Pero así como nos falta carácter y firmeza, la otra cara de la moneda es que nos sobra un sentimiento ¿de qué? De culpa. Nos sentimos responsables, culpables por ejemplo, en algunos casos no le hemos dado a los hijos la familia que nuestros hijos necesitan. Y hacemos alusión al hecho de que somos separados, o que alguien es mamá o papá soltero, generalmente es mamá, etc. Por otro lado, nos sentimos culpables por no poder darles las cosas que los hijos a veces piden, y es porque no tenemos. Entonces decimos, algunos dicen, no tengo la familia que debiera tener, más encima lo voy a retar, entonces los dejan. Otros dicen, me pide cosas y yo como no tengo los medios, no se los puedo comprar, más encima lo voy a retar, mejor no. ¿Se fija o no? Entonces uno confunde. Y otra razón también es que a veces los padres nos sentimos culpables porque no le hemos dedicado a nuestros hijos el tiempo que necesitan, porque estamos ocupados, porque estamos trabajando, etc. Entonces eso también nos hace sentir culpables y al final tenemos una actitud blanda con los hijos, una actitud permisiva que es la puerta de acceso para que ellos hagan cosas que no les conviene hacer. ¿Se entiende? Bueno, hay otros factores, pero esos son los que mencioné. Lo anterior nos lleva a asumir una postura paterna y responsable, una actitud de consentir. Usted sabe lo que es consentir, ¿verdad? Una actitud consentidora, blanda. Y si a eso le sumamos que el diablo alimenta a nuestros hijos a través de la rebeldía y la desobediencia, los hijos juntan estas cosas y al final asumen una postura tiránica y rebelde contra los padres. No creo que a nadie le haya pasado acá, pero son cosas que pasan en la Biblia, ¿verdad? Qué complicado es cuando nuestros hijos se ponen rebeldes. Sufrimos los papás, ¿sí o no? Los hijos lo ven como que nos ponemos pesados, porque no ven lo que nosotros vemos como papás, ¿cierto? Bueno, hay una disfuncionalidad en las familias, y disfuncionalidad significa que no estamos haciendo lo que debemos hacer, que otro está haciendo lo que no debe hacer, y así sucesivamente. Eso es ser disfuncional, es algo que no está funcionando como debería. Como los papás, los padres me refiero, no hemos ejercido debidamente nuestro rol en la casa, no hemos usado la autoridad que Dios nos dio, y a eso me refería yo con el hecho de bendecir a los hijos. Dios nos da la autoridad, hermanos, para hacer prevalecer su voluntad, y eso significa levantarnos contra todo lo que no es su voluntad. Pero también nos da su autoridad para bendecir de parte suya. Por eso que un padre debe bendecir a sus hijos, una madre debe bendecir a sus hijos. Y es lo que hicimos ese día al orar, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios nos mandó. Entonces, como no hemos usado nuestro rol ni la autoridad que Dios nos ha entregado, Satanás ha trabajado en la mente colectiva de la gente, de las masas, y ha establecido este patrón. Esto es materia nueva, si pudiéramos decir. Ha establecido este patrón, que los hijos sean honrados por sobre los padres. Si usted lo mira detenidamente en nuestra sociedad, queridos hermanos,
los hijos están más protegidos que los padres. Los hijos pueden hacer prácticamente lo que quieran y las leyes humanas le han amarrado las manos a los padres bajo conceptos que a mi manera de ver son totalmente arcaicos y fuera de foco. Es posible que este video lo vea alguien, un psicólogo, un educador, un abogado, yo no sé quién pueda verlo en el internet, mucha gente se mete, ve, lee y seguramente no va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí no me interesa que esté de acuerdo conmigo, yo quiero estar de acuerdo con Dios. Y Dios dice que a los hijos hay que corregirlos ¿con qué? Con vara. Dios no dice que a los hijos hay que maltratarlos, eso es otra cosa y Dios tampoco aprueba eso. Pero Dios dice que hay que corregir al hijo con vara. ¿Qué significa eso? Que hay que utilizar un mecanismo que actúe a modo de castigo. ¿De acuerdo? Los psicólogos y los supuestamente entendidos de este tiempo dicen que usted tiene totalmente prohibido tocar a su hijo. Usted no le puede hacer daño. Y su hijo sabe que su papá, su mamá no le puede hacer daño de ninguna forma, no le puede decir palabras feas. El hijo puede insultarlo a usted, puede ocupar garabatos, palabras de grueso calibre contra usted, lo puede maldecir, le puede tratar mal, le puede dar portazo, le puede gritar cuantas cosas se le venga a la mente, pero usted, como padre o madre, tiene las manos amarradas, no puede hacer nada ni siquiera remotamente parecido, porque si su hijo o su hija lo lleva a usted a la justicia, usted tiene todas las de perder. ¿Sí o no? Eso significa que a los hijos se les ha honrado por sobre los padres. Ahora, no quiero que me malinterpreten, lo voy a aclarar. Este tema es diabólico. Esto es diabólico. Y es tan diabólico como el gran respeto que mucha gente le tiene a los animales por sobre el respeto que le tiene a las personas. Fíjate que Dios se preocupa de los animales. Dice que no debemos ser crueles con nuestras mascotas, con los animales, por ejemplo. Así que a Dios le importa que no seamos crueles con los animales. Está bien, eso está muy bien. Nos enseña a nosotros que debemos darle un buen trato y todo lo demás. Pero hay gente que tiene tan dibujada la película que trata mejor a los animales que a las personas. Y eso es estar mal de acá. Uy, no toquen al perrito, y te insultan y te tratan a garabato y te dicen un montón de cosas, lo que hiciste al perrito y tú, papá. No respetan al perrito y esa persona no está respetando a su prójimo, a un hombre o una mujer que ha sido creado en igualdad física, mental, espiritual. Qué pena que a los animalistas no les guste esto, pero los animales son inferiores al hombre. Entonces, si te das cuenta, lo que está allí en pugna es la mente del hombre versus la mente de Dios. Todo lo que el diablo hace es cambiar, invertir el orden de Dios. Por eso el mundo está como está. Por eso que el símbolo del satanismo es la cruz invertida, porque a Satanás le gusta hacer eso, le gusta dar vuelta a las cosas. Dios le dice a los hijos, respeta, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabe lo que te va a hacer Dios? Escúchame la promesa que Dios te da. Si tú eres hijo, eres hija, no importa la edad que tengas, y tú respetas, honrar significa respetar, tenerle presente con honra, con respeto, con reconocimiento. Si tú honras a tu padre y a tu madre, el mandamiento y la promesa detrás del mandamiento es que Dios te va a alargar tus días de vida sobre la tierra. ¿Quién quiere vivir una vida larga en la tierra? Yo quiero vivir una vida eterna con Cristo. Pero quiero vivir una vida larga en la tierra para hacer todo lo que Dios quiere que haga en esta tierra. Amén. Bueno, si quiero vivir esa vida larga, tendré que partir por aprender a honrar a mi padre y a mi madre. ¿Ok? Porque hay un mandamiento con promesa en eso.
Eso no significa que yo me haga el loco de todo lo que hace mi padre o mi madre. ¿Me está entendiendo? Porque ahí viene la confusión. Entonces eso quiere decir que yo simplemente tengo que hacerme el leso. No, no es así. Acuérdense que el amor corrige. El amor corrige, el verdadero amor corrige. El verdadero amor no se hace desentendido. El verdadero amor no levanta la alfombra y esconde lo malo debajo de la alfombra. El verdadero amor revela. El verdadero amor confronta lo que está mal. Por eso le digo que un padre, una madre que no corrige, que no castiga, está demostrando desamor. ¿Lo entiende? Dios no deja que el hombre simplemente haga lo que quiere. Tenemos ejemplos bíblicos. Dios confronta. Dios confrontó a David. Amén. En la iglesia de los apóstoles había un matrimonio, Ananías y Zafira, que quisieron hacer lo indebido. ¿Y qué hizo Dios? Dios los confrontó. Dios no los dejó. ¿Te das cuenta? Dios pudo haber dicho: voy a tener misericordia porque pobrecito. No, Él fue y en el acto los confrontó. Les costó la vida. Pero Dios confrontó. Dios puso el dedo sobre la llaga. Y a nosotros, para evitar los problemas, preferimos sacar. Nos gusta evitar poner el dedo en la llaga. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Si hemos de retomar nuestro lugar, tenemos que hacer lo que un padre y una madre debe hacer. ¿Ok? Y eso incluirá pasar a veces malos ratos. Pero bueno, sigo con el tema. Es diabólico este tema de honrar a los hijos sobre los padres. No es de Dios eso. Las mismas leyes sociales, las mismas leyes humanas de la sociedad dictaminan que a los hijos no se les puede hablar duro, no se les debe presionar, mucho menos se les puede golpear. Satanás ha usado las leyes humanas para convertir a los hijos en intocables. Así que Susan, cuidado. Intocables, aún para sus mismos padres. Intocables. Niñito de 6, 7 años diciéndole: papá, tú me pegas, yo te demando. Te mando preso, no me puedes pegar, no me puedes tocar. La gran paradoja es que todo esto Satanás, ¿cómo lo hizo? A través de la educación. Trajo los famosos derechos del niño, ¿cierto? Y los profesores comenzaron a decir: usted tiene derecho a esto, tiene derecho aquí, tiene derecho a... No permita que nadie, que nunca, que no le digan que el papá, si la mamá le dice esto, bla, 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 bla. El mismo cabro chico se subió por el chorro y de ahí la profesora estaba loca, sin por decirle ni media palabra. Porque si tú le dices tonto a un alumno, aunque no se lo digas con la intención de ofenderlo, ese alumno perfectamente puede poner en riesgo tu futuro profesional. Porque lo primero que te van a decir los adultos, aquellos que deberían llamar al muchacho, a la señorita, sentarlo y decirle: usted va a respetar, esta persona me escuchó, esta persona estudió, tiene una preparación, esta persona se esforzó, esta persona el título no se lo ganó en una rifa, y usted va a respetar el esfuerzo, ¿me escuchó? Y si no lo respeta, tome su libro, su cuaderno y se va a otro colegio. En vez de hacer eso, van a tomar al profesor, lo van a sentar y le van a decir: tú arriesgas demanda, arriesgas tu título. Entonces eso empoderó a quien no debía empoderar. ¿Quién lo hizo? El diablo. Satanás lo hizo. Satanás salió con el engaño que los niños tenían, tenían derechos sin deberes. Derechos sin deberes. Yo fuera presidente de la República, a la siguiente manifestación de alumnos, de escolares que hubiera este año, mando a los carabineros y los mando a todos presos. Y una vez que están presos, me daría el trabajo de decir: ¿quiénes votaron? Quiero saber quiénes votaron. Si usted no votó en las elecciones, usted no tiene moral para estar manifestándose aquí en la calle. Porque hay una vía, le guste o no le guste, sea o no sea más justa, hay una vía social
consensuada, a través de la cual usted puede manifestarse y expresarse, le gusta o no le gusta, ¿sí o no? Y los jóvenes no votaron. Y son los primeros que están ahí ahora diciendo, vamos a ver cómo lo hace la nueva presidenta, y si no le vamos a hacer el gobierno imposible, como se lo hicieron al anterior. ¿Se da cuenta o no? ¿Sabe por qué? Porque le entregaron el sartén por el mango a quienes no deben tenerlo. Yo no estoy diciendo que no haya abusos sociales, que los bancos cobran, que los intereses, que las universidades, que el lucro. No estoy hablando contra eso, ni me voy a meter en ese tema. No estoy hablando en contra de eso, estoy hablando en contra de la injusticia. Estoy hablando que es inmoral, por decirlo de alguna forma. No se ajusta a la moral, a lo correcto, que una persona exija derechos si no ha manifestado sus deberes. ¿Me está entendiendo? Y es lo que los padres en el fuero del hogar no hemos hecho. Los hijos se paran a exigir y decir, no me has hecho esto, no me cumpliste, me prometiste, no me diste. Y yo decía, perfecto, tienes toda razón. Pero primero veamos tú. Tú cumpliste. Tú cumples horarios, cumples con tus notas, cumples con tus obligaciones, haces lo que a ti te corresponde. No, entonces no tenemos nada que hablar. ¿Me entiendes, verdad? Pero los hijos se suben por el chorro, es la patudez. Te más encima exigir, ay, no me compraste el estuche que yo quería. Es que yo sin eso no voy a ir al colegio. Y después repite. Estoy hablando en serio, hermanos. Con esa actitud, yo le estoy diciendo a mis padres que no me importa su esfuerzo, su sacrificio, su... Amén, ¿lo entienden? Yo me recuerdo el día en el que yo tenía que ganarme el estuche. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Y no crecí frustrado, fíjate. No crecí frustrado, nunca me quise matar por no tener el estuche. Nunca tuve ese problema. Nunca me metí en la droga por no haber tenido el estuche. Jamás asesiné a alguien por no tener el estuche. Son cuentos diabólicos. Son maneras de presión, eso se llama manipulación, y la manipulación es una forma de brujería. ¿Me escuchó? Si no me lo das, me mato. Bueno, ¿qué me estás contando? Mátate y yo me daré cuenta cuando te mataste, que te mataste. Pero tú me estás manipulando mis emociones, mis sentimientos. Eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Me está escuchando, verdad? Le voy a contar algo. Generalmente la gente que quiere quitarse la vida no le cuenta a la gente que se quiere quitar la vida, lo hace. Las personas que se cortan las venas, que se cortan los brazos y todo lo que están tratando de hacer es infligirle dolor a los que están alrededor. Y eso se llama manipulación. Y eso no es de Dios. Entonces, cuando Satanás le quiso arrebatar la autoridad a los padres, no se le ocurrió nada mejor que decir, le vamos a decir a los niños que tienen derechos, pero no le vamos a hablar de sus deberes. Usted tiene el derecho de esto mientras usted cumpla con esto otro. Eso es lo que conserva el equilibrio. Pero cuando tú solo tienes derechos y no tienes deberes, eso hace que la balanza se doble y finalmente se derribe, se caiga. Así está el mundo hoy día, desequilibrado. Mentalmente la gente está desequilibrada. Satanás, escuche esto, hermano, Satanás controla la política humana. Satanás controla la política humana y acostumbra, desde esa plataforma, acostumbra a hacer leyes. Las leyes son reglas, son normativas, ¿sí o no? Él acostumbra a hacer leyes, reglas, a partir de la excepción. A Satanás le va muy bien, le funciona de maravilla. Por ejemplo, las leyes sobre el aborto, sobre la discriminación sexual, sobre los niños abusados y maltratados, y otras más, son todas elaboradas a partir de las excepciones. Se lo pruebo. ¿Por qué la famosa ley del aborto? ¿Por qué? ¿Por qué en este país se aprobó la ley del aborto? El primer argumento que entregaron los que estaban en favor de eso era que es
incorrecto, que no es justo que una mujer violada tenga que más encima dar a luz una criatura que no trajo voluntariamente al mundo, ¿verdad? Pregunto, ¿las mujeres violadas que se embarazan son la excepción o la regla? ¿Y por qué se hace una regla a partir de la excepción? Porque a Satanás le conviene. Porque de esa manera, las mujeres que no quieren tener un hijo se acogen a la ley. Y nadie en esta tierra les puede decir nada. Ese es el diablo. De hecho, han hecho estudios y han comprobado que una mujer que se ha practicado un aborto lleva de por vida un daño mayor que si hubiera seguido con el embarazo, porque al final esa criatura, haya sido voluntario o no, trae a la mujer un gozo, llena, ¿me entiende, verdad? El embarazo terapéutico desde ese punto de vista es totalmente diabólico. En este país van a haber más mujeres, se lo doy firmado, que van a ocupar eso porque se acostaron con el sábado el pololo después de la fiesta y el carrete y el reventón, que porque hubo una mujer que la violaron en una esquina o en otro lado. ¿Me está entendiendo? Satanás hace reglas a partir de la excepción, y eso corre también para las personas que son discriminadas sexualmente. Pregunto, ¿somos todos discriminados sexualmente? No, tan solo una minoría. Y esa minoría se reconoce que es una minoría. Quiere ser cada vez una mayoría, pero es una minoría todavía, y lo va a seguir siendo, hermanos. Va a seguir siendo una minoría. Pero como se hizo una ley que les favorece, ahora todos se escudan en esa ley. ¿Cuántas veces se ha desprestigiado a los cristianos evangélicos que fueron literalmente asesinados por su fe? ¿Qué ley los cubrió? ¿Qué ley los guardó? ¿Qué ley los amparó? La gente que aboga por los derechos humanos, hermana Melania, ¿cuántos de ellos abogaron por esos derechos de los cristianos evangélicos que fueron muertos solamente por predicar la palabra de Dios? Ninguno. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esas leyes son diabólicamente elaboradas y sacadas adelante. ¿Por qué? Porque atentan contra el orden divino. Porque esas leyes están puestas allí para que humanamente y legalmente haya trabas, de manera que usted y yo no podamos decir nada contra lo que está malo. ¿Entendió? Esa es la jugarreta, esa es la estrategia que tienen. Pregunto, ¿todos los niños son abusados y maltratados? Por supuesto que no. La mayoría de los niños no son ni abusados ni maltratados. Así que la respuesta es que la gran mayoría de las cosas que yo mencioné antes no son así. Son los menos. Pero por lo menos se hacen reglas para todos. ¿Lo está entendiendo? Así que Satanás, valiéndose de las leyes humanas, ha desacreditado y pisoteado las leyes divinas. Pero no es raro, hermanos, porque Satanás es un rebelde que siempre busca invertir el orden divino para las cosas. Siempre busca quebrantar el orden divino. Y es en este escenario, en medio de esto, que Dios a nosotros nos está llamando a retomar nuestro lugar como padres, para que hagamos lo que nos corresponde. ¿Lo está entendiendo? Dios está diciéndote a ti y me está diciendo a mí que yo debo tomar mi posición, mi autoridad, para el bien de mi familia, para el bien de mis hijos y para el bien del propósito que Dios tiene en nosotros y en el mundo. Existe, por lo tanto, la imperiosa necesidad de que nosotros nos levantemos como padres y también como madres para nuestros hijos y para la iglesia. ¿Me escuchó? Para nuestros hijos y para la iglesia. Primero en casa, pero luego en la casa de Dios. Quiero que me acompañe ahora. Le quiero mostrar con la Biblia cómo debe ser un padre. Salmo 23.
debe ser un padre? Porque si yo hablo de una persona de autoridad y todo, cualquiera que no entienda bien cómo se debe usar la autoridad, va a pensar en una persona que es autoritaria, no una persona que ocupa autoridad, ¿cierto? ¿Cómo debe ser un padre? Veamos el Salmo 23 y vamos ahí a poder sacar algunas ideas de cómo debe ser un padre. Me avisan cuando estén allí. Dice el verso 1, Jehová es mi... ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa mi cobertura. Jehová es mi cobertura, es mi padre, es mi pastor. ¿Qué es lo que debe ser todo papá en casa? Un pastor. ¿Y un pastor qué hace por sus ovejas? Las cuida, constantemente está preocupado, cubriéndolas, ¿cierto? Brindándoles protección. ¿Perdón? Y está dispuesto a entregar su vida por la seguridad de sus ovejas. Jehová es mi pastor, así que Él es mi cobertura, es mi padre. Dice, nada me faltará. ¿Qué quiere decir esto? Que un padre no solo debe brindar cobertura, sino que también debe preocuparse de que a sus ovejas, entiéndase, sus hijos, no les falte nada necesario. ¿Lo escuchó? No les falte nada necesario. Si puede darle más de lo necesario, fantástico. Pero le vuelvo a decir, los hijos son en extremo exigentes. Muchas veces, y más en este tiempo, no se conforman con lo necesario. Lo necesario se transforma en insuficiente para ellos. Pero ¿y cómo fulano tiene tal cosa? Pero ¿y cómo a tal le dieron esto? Pero no sé cuántito le compraron esto. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo debiera yo evaluar eso? Quiero que me pongan atención los hijos y las hijas, hermanos, no solo los padres. ¿Cómo debiera darle yo a mis hijos y cómo debieran esperar mis hijos de mí? ¿De acuerdo a lo que reciben otros hijos o de acuerdo a la realidad que mis padres tienen? Si yo le exijo a mis padres lo que otros tienen, puedo estar siendo inconsecuente con mis padres. ¿Lo entendió? Pero todos tienen esto. Pero resulta que el papá de ella no tiene mi trabajo. No gana el mismo dinero que yo. Además, su hijo o su hija es otra clase de hijo. Hay un tema de mérito de por medio, hermanos. Dios nos da a todos lo mismo. Todos los pastores tenemos las mismas clases de iglesia. Dios le da a cada pastor de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su obediencia. Todas las familias tienen la misma clase de familia. Dios le da a cada familia de acuerdo a la labor de los padres, de acuerdo a la sujeción de los padres. No es suerte, hermanos. Sé que hay gente que no va a estar de acuerdo con esto. La salvación es por gracia. Tú no te ganas la salvación. Pero las bendiciones de Dios son por mérito, gracia. Dios ve méritos. Ahí está Caín y Abel. Ambos tienen la oportunidad de llevarle a Dios. Uno le lleva de la tierra, el otro le lleva de lo mejor de sus animales. ¿Quién recibió la alabanza? ¿En qué consistió? ¿En la gracia de Dios o en el mérito? ¿Me está entendiendo? Dios es un Dios que ve tus méritos. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo... ¿Quién lo pone sobre más? Quiere decir que Dios te promueve de acuerdo a tus méritos. En una empresa, en un trabajo o en la iglesia, en la obra de Dios, Dios va a ir poniéndote adelante, te va a ir poniendo sobre más, dependiendo de cuán sensible, cuán obediente, cuán sujetos estemos a Él, a su propósito y su voluntad. Hermanos, no hay nada peor que luchar y no conseguir nada. ¿Qué debiera hacer yo?
Si no consigo nada, yo lucho, me esfuerzo, lucho, ¿qué debiera hacer, hermano? Debiera analizarme, debiera detenerme para ver dónde está la fuga, porque esto dice la palabra, dice en toda labor hay, y si yo no veo fruto de mi labor, ¿qué significa? Que hay algo que no está en su lugar. Y el que no haya fruto en mi labor es Dios diciéndome, descúbrelo. ¿Me entienden, hermanos? Porque Dios quiere que el que trabaja vea el fruto de su trabajo. Vea el fruto de su trabajo. No trabajes en vano. Dios no quiere que trabajemos en vano. Díselo luego en el verso 2. Así que primero que todo, un padre es una cobertura, Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces también un padre es alguien que suple todo lo necesario y puede dar más de acuerdo a su capacidad y a los méritos. Él premia, Él recompensa. Verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjense que dos cosas que un padre le debiera dar a sus hijos son descanso y paz. Descanso no significa que el hijo se levante a las 12 del día todos los días, no es esa clase de descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Un ambiente de vida donde el descanso sea propicio. Hay casas que son un puro problema todos los días, ¿sí o no? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pleitos, problemas, dificultades todo el día, cada rato. Pero hay hogares donde el descanso y la paz son propicios, ¿verdad? Hay casas donde la gente no quiere llegar. Ay, voy a llegar y me voy a tomar con fulano. Mejor voy a hacer horas extras. Hermano, créame que yo sé, hay gente que es así, que dice, no quiero llegar a la casa, porque en la casa hay un esposo o hay un papá que no trae ni descanso ni paz. Las condiciones de vida no son de descanso ni de paz para la vida de la familia. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué me tomé del Salmo 23? Porque Jehová es nuestro Padre Celestial. Y Él es el principal modelo de padre para todos nosotros. Y aquí está hablando de su labor como pastor. Y uno como papá es pastor del hogar. Amén. Por lo tanto, todo lo que dice sobre ese pastor y ese padre debiera ser una realidad para mí como pastor y papá. Amén. De mi familia, de mi hogar y también de la iglesia. Entonces, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me pastorea significa que Él cuida de mí. Hay condiciones de descanso, de paz en la casa. Dios cuida de mí. Eso es lo que debe hacer un esposo. Verso 3, confortará mi alma. ¿Qué significa confortará mi alma? Me dará aliento, me animará. Hay padres que todo el tiempo están tirando a sus hijos abajo. ¿Y para qué hace esto? ¿Y de qué sirve? Esto no tiene ningún valor. Estás perdiendo tu tiempo en esto. Esto es feo, esto es malo, lo hiciste mal. No, así no es. Todo malo. Pero dice que el pastor, el buen pastor, conforta el alma. Me anima, me alienta, me dejo entender. Así como debiéramos ser los padres, alentar a los hijos. No quiere decir que hagamos vista gorda de lo que está mal, pero sí que en nosotros hay una actitud de ánimo, de alentarlos. Dice luego, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto implica que un padre debe guiar la vida de los hijos de la forma más conveniente. Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué es lo que más nos conviene hacer, hermanos, a los cristianos? Dios ama la justicia. Por lo tanto, a mí como cristiano, lo que más me conviene hacer es guiar a mis hijos por sendas de justicia. Entonces, la labor de un padre es justamente
guiar a los hijos, animar a los hijos, alentar a los hijos a seguir el camino más conveniente para quién. Gracias, hermanos, para ellos. ¿Se entendió? Verso 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este es David. David el hombre, David la oveja, David el hijo de Dios, ¿sí o no? Diciéndole a su padre, a su pastor, aunque ande en ese lugar terrible que es el valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, escuche, tu vara corrige a tu hijo con tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira lo que produce la corrección. ¿Qué produce? Si tú lo único que piensas es que la corrección produce lágrimas, entonces no estás viendo la corrección como Dios la ve. Dios quiere que la corrección sea una fuente de aliento, de inspiración para tus hijos, para que aprendan a hacer lo que deben hacer, para que decidan que por la vida van a caminar haciendo lo que es correcto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En los momentos más difíciles, el Padre debe estar allí para alentar, para dar seguridad, para infundir confianza. ¿Me está entendiendo? Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El otro día hablamos de eso, ¿verdad? De la copa rebosante. ¿Qué significa esto? Aderezas mesa delante de mí. Eso es preparar un banquete. Es preparar comida. Dice, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es lo que David decía que Jehová hacía por él. Que cuando David veía a sus enemigos rodeándolos o acechándolos, él veía la mano de su padre, de su pastor Jehová, preparando mesa, diciéndole, hijo, siéntate, come, fortalécete, para luego seguir peleando. ¿Se da cuenta? Y eso habla de impartir bendiciones materiales, bendiciones físicas, concretas, materiales. Preparas mesa delante de mí, ¿cierto? En presencia de mis angustiadores. Tú preparas provisión que yo necesito. En el momento en el que la necesito. Pero luego David dice esto, ahí mismo en el Salmo dice, unges mi cabeza ¿con qué? ¿Y qué es eso? Es la unción. Es la unción derramada en la cabeza de David. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, me siento lleno. Eso habla de impartir bendiciones espirituales. Entonces fíjese que un padre debe impartir a sus hijos bendiciones materiales, físicas, pero también bendiciones espirituales. Un padre debe ser capaz de llamar a sus hijos y decirle, venga, usted ha sido un buen hijo, una buena hija, y yo quiero bendecirle, tome, esto es suyo. Yo lo quería tanto, sí, usted lo merece, tome, guárdelo, atesórelo, cuídelo, con amor se lo estoy dando a usted. Como padre se lo entrego, ¿me entiende? Pero un padre, así como imparte bendiciones materiales, concretas, físicas, también debe ser capaz de impartir bendiciones espirituales, como hacíamos el otro día. Venga, le quiero bendecir, quiero proclamar bendiciones de nuestro Dios sobre usted, hijo, hija. Eso es lo que debe hacer un padre. ¿Queda claro cómo debe ser un padre o no? Dice finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto a mí me dice que un padre así, como lo hemos descrito,
es un padre que concede futuro a sus hijos. Mira, ciertamente. ¿Quién lo dice eso? David. ¿Y David quién es? La oveja, es el hijo. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo ve la vida David? ¿La ve llena de temores, de dudas? No. ¿Entiendes? La cereza de la torta, es el broche de oro. Después de todo lo que ha mencionado en los versos anteriores, él dice así, dice, ciertamente, con toda seguridad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Porque yo tengo un papá así. Porque tengo un pastor así. Mi vida será una vida que tiene futuro en Dios. Será una vida que se proyecta. No voy a despertarme lleno de sustos, de miedo. ¿Qué irá a hacer de mí hoy día? No, el bien y la misericordia me siguieron ayer, me siguieron antes de ayer, me siguieron el día anterior a antes de ayer y me van a seguir hoy día. Y si Dios me concede mañana, mañana también me va a seguir el bien y la misericordia. No tengo que andar afanado, asustado, preocupado, angustiado, porque hay una promesa. ¿Cuántos van a tomar la promesa? No me lo diga con la emoción del momento, dígamelo con la convicción de lo que entiende. ¿Cuántos van a tomar la promesa? Diga, no voy a andar angustiado. Tengo un Padre que me concede futuro. ¿Qué traerá mañana? No sé. Pero ¿sabes qué? El Dios mío es el mismo ayer, hoy y pasado mañana. Y si yo vivo 10 años más, 20, 30 años más, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Así que todos los días de mi vida, el bien y la misericordia mientras yo lo siga a Él. Mientras mis ojos estén puestos en Él como papá, en Él como padre, Él no fallará ni un solo día de ser el padre y el pastor que yo necesito para mi vida. Eso, hermanos, es lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Quiere que se lo recuerde? ¿Se lo recuerdo? Desde el verso 1 en adelante. Déjeme recordárselo, por favor. Primero, un padre es una cobertura. Segundo, un padre suple todo lo necesario. Tercero, un padre pastorea, concediendo descanso y paz. Cuarto, un padre anima. Ese era el cuarto punto, alienta. Quinto, un padre guía la vida de sus hijos de la forma más conveniente y justa. Aleluya. Sexto, un padre en los momentos duros que concede aliento. ¿Qué más? Confianza y seguridad. Séptimo, un padre imparte bendiciones materiales y espirituales. Y como consecuencia de todo lo anterior, yo como hijo debo saber que el bien y la misericordia ¿de quién? Ahí está la clave. No es el bien y la misericordia del mundo, porque el mundo no tiene bien ni tiene misericordia. Entiende que el que está detrás de esto es uno mayor que todos. El bien y la misericordia ¿de quién? Del Padre, de mi pastor Dios. Me seguirán todos los días de mi vida. Y eso es lo que nosotros como padres debemos reproducir en nuestros hijos. Eso es lo que va a hacer que tengamos nosotros hijos seguros y no llenos de temores. Que Dios nos perdone, hermanos, porque muchas veces le hemos transmitido a nuestros hijos el mensaje equivocado.
No, si tenemos a Dios, pero cualquier cosa nos da miedo, cualquier cosa nos asusta, por cualquier cosa creemos que nuestros hijos van a caer, por cualquier cosa creemos que nuestros hijos ya se van a volver del Señor y se van a ir. Y no debe ser así. Nosotros debemos ser padres que imparten seguridad, confianza, aliento, que impartimos cobertura, que impartimos bendiciones materiales y espirituales, que les hacemos a nuestros hijos conscientes de que tienen un Dios grande y que ese Dios grande ellos lo pueden ver en lo que ese Dios primero ha hecho por nosotros. Ese es el legado espiritual. Hijo, ¿has visto que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida o no? Débora, ¿Dios ha hecho cosas grandes en mi vida o no? Amén. ¿Tú puedes verlo? Respóndeme delante del Señor, Débora. ¿El Dios que yo sirvo es un Dios bueno? Sí. ¿Es un Dios que a ti te da confianza seguirlo? También. Eso es lo que Dios nos llama. Pregúntale a tus hijos, ¿el Dios que tú ves en mí es un Dios que te da confianza seguirlo? Y te van a decir, ¿es un Dios bueno? ¿Es un Dios que hace maravillas? ¿El Dios que yo sirvo, Débora, es un Dios que hace maravillas? Sí. ¿Es un Dios vivo o no? Sí. ¿Es poderoso? ¿O no es poderoso? ¿Vale la pena confiar en Él? Claro que sí. ¿Seguirlo? Si eso lo cree ella en su corazón, no va a haber diablo que la pueda sacar de Dios. Pero si yo tengo que estar diciéndole, Débora, tienes que orar, tienes que ir a la iglesia, quiere decir que ella no ha visto al Dios que yo veo. Y mi deber como padre, ¿cuál es? Que lo vea en mí. Que vea cuán poderoso es ese Dios en mí. Y cuando vea lo que ese Dios hace en mí, mi hijo, mi hija va a pensar en ese Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso que tenemos que tomar nuestro lugar. Y nuestro lugar es un lugar de autoridad. Yo no sé lo que traerá el día de mañana, pero yo confío en que Dios es lo suficientemente grande como para hacer conmigo mañana y pasado mañana y todos los días que yo esté en esta tierra. Por eso yo voy a cantarle a Él un cántico de gratitud, de fe, de alabanza. Que el pasado se vaya, no me interesa. A mí no me interesa mirar atrás. Mira, si Dios me puso esta silla para que me siento hoy día, y yo me siento y me regocijo en esta silla, y mañana me levanto y me voy a sentar en la silla y Dios la ha quitado, te prometo que no voy a llorar por esa silla, porque eso significa que Dios quiere que yo avance. No quiere que me quede pegado, estancado en esta silla. Tal vez más adelante hay un sillón para mí. Amén. No sé. Pero no me voy a amarrar. Porque hay algo que sí sé. El bien y la misericordia, ¿cuántas veces me van a seguir? Todos los días. Todos los días. Me siguieron ayer, me han seguido hoy, y si yo llego a estar vivo mañana, me va a seguir mañana. Me va a seguir mañana. Amén. Así es como debe ser un padre, como lo acabamos de transmitir acá. Pero Dios no solo necesita padres, Él quiere madres. Madres que también tomen su lugar. Y vamos a hablar de eso el domingo. Póngase de pie.